un banquete. Esta mañana vamos a estar en la carta de Pablo a Tito, ahí en el capítulo 2, versos 7 al 10. Y como siempre lo digo, este es un texto muy importante. Aquí Pablo continúa esas instrucciones a Tito, si recuerdan. Y no son instrucciones, por decirlo así, tan difíciles, son cosas muy prácticas. Pero debido a que ya tenemos un ratito, un tiempo, a lo mejor como un mes que no estábamos en Tito, quiero repasar un poquito de lo que hasta ahorita hemos visto en estos estudios pasados. En el capítulo 1 vemos algo muy importante y era la intención que Pablo tenía de predicar esa verdad que dice ahí en el capítulo 1, Pablo, siervo de Dios, se presenta a él como esclavo de Dios y también como un enviado, un apóstol del Señor Jesucristo. Y luego dice, conforme a la fe de los escogidos, para que los escogidos vengan en arrepentimiento y fe al Señor. Y dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. La intención de Pablo era evangelizar, predicar la palabra del Señor, esa palabra de verdad. Y la intención de esa verdad era de salvar y de santificar, de santificar. Y en muchas ocasiones lo hemos mencionado, eso no sucede, esa santificación, esa transformación ah, que Dios hace en el cristiano no sucede de un día para otro. Esto pasa y yo me acuerdo, lo hemos mencionado en varias ocasiones aquí, eso es algo que sucede cuando nos exponemos a la palabra de Dios, ¿verdad? Venimos a la iglesia, leemos nuestra Biblia, escuchamos algún sermón durante la semana, las personas se inscriben a esas clases de hombres, clases de matrimonio, esas clases de mujeres, y es a través de exponernos a la palabra de Dios que entonces esa transformación sucede. Esa verdad tenía entonces esa y tiene esa intención de salvar y santificar. También aquí en muchas ocasiones hemos mencionado que solo la palabra de Dios correctamente interpretada salva y transforma. Yo he citado en muchas ocasiones uno de los salmos que me gusta mucho y es el Salmo 19, ahí en el verso 7, muchos lo sabrán porque lo he repetido en muchas ocasiones, la ley de Jehová es perfecta que transforma el alma, ¿verdad? Esa ley se puede referir a los primeros 5 libros de la Biblia, pero también se aplica a toda la palabra de Dios. La palabra de Dios está completa, no le falta nada y tiene la intención o está diseñada para transformar el corazón del hombre, su mente. Eso es lo que la palabra de Dios hace en el ser humano cuando es correctamente interpretada. También vimos la tarea que Pablo había encomendado a Tito. Recordarán, Tito tenía que ir y corregir la situación que estaba, como estaba ahí en la iglesia, las iglesias ahí en la isla de Creta, y tenía que establecer ancianos calificados, algo muy importante, no cualquier persona, sino ancianos que calificaran. Y vimos entonces, Pablo le da los requisitos a Tito, los parámetros, ¿verdad? Y también yo había mencionado por qué era importante como congregación saber cuáles eran esos parámetros, esas calificaciones de un líder en la iglesia, cómo debería de verse la vida de esta persona, ¿verdad? ¿Cuáles deben de ser esas características? Muy importante, les mencioné que solamente, y repito esto es algo muy importante, porque es en base a estas verdades que entonces el libro completo hace sentido. Solamente hombres disciplinados podrán guiar a la iglesia en lo que Cristo quiere. Persistir en lo que Cristo les ha llamado
a estas personas. ¿Y qué era eso? Si se acuerdan, era y sigue siendo que el pueblo de Dios necesita escuchar la voz de Dios. Y menciono esto porque es importante. El pueblo necesita escuchar la voz de Dios, no mis ideas, no mis anécdotas. Puedo a lo mejor leer un verso y pasármela hablando por 40 minutos. Y a lo mejor los animo, a lo mejor les digo ciertas verdades. A lo mejor no soy un hereje, pero no estoy explicando, no estoy exponiendo la palabra de Dios correctamente. Los puedo tal vez emocionar. Y no es que el ser humano tiene emoción, obviamente, pero su emoción debe ser basada en las verdades de Dios. Si se emocionan es porque han oído y entendido correctamente la palabra de Dios. No porque a lo mejor los emocionamos con música o algo que yo les diga, y eso sería ya emocionalismo. Entonces tenemos que entender todas esas verdades. Entonces el pueblo necesita escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué lo repito? ¿Por qué, Rafa, por qué dices tanto esto? Si hay algo que está afectando a la iglesia hoy en día, es la falta de discernimiento. Todavía hay mucho cristiano que no sabe reconocer una enseñanza falsa de una enseñanza sana o verdadera. ¿Verdad? Bueno, mencionó ciertos versos de la Biblia, yo creo que él es verdadero. Y debemos de filtrar todo a través de la palabra de Dios. Esa parte era muy, muy importante. Por eso es y fue de vital importancia ver cuáles eran entonces esas cualidades, esos requisitos de un pastor, de un líder en la iglesia, para que entonces la congregación sepa distinguir, sepa evaluar la doctrina, sepa evaluar a un líder. También Pablo ahí en el capítulo 1 describió al final del 1 a los falsos maestros. También deberíamos saber cómo identificar a estos falsos maestros. Y en nuestro último estudio vimos los versos 1 al 6 del capítulo 2, instrucciones a los ancianos y a los jóvenes. ¿Recuerdan? Y habíamos mencionado que esta palabra en el capítulo 2, ancianos, no era la misma palabra que se usó en el capítulo 1, hablando de maestros, pastores, sino que aquí, ancianos en el capítulo 2 se refiere a personas de edad. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado? ¿Quién era ya un anciano? Y a lo mejor dicen, bueno, es que un anciano es alguien ya de 80, 90 años. Yo no puedo ser un anciano. Pablo no nos da las edades, nomás dice ancianos y jóvenes, y todos calificamos en una o en la otra, ¿verdad? La preocupación más grande de Pablo era el estado en el cual se encontraban esas iglesias ahí en la isla de Creta. Ahora en el texto de hoy, ahí al final del verso 10 encontramos la idea principal de esta sección, y dice ahí en el verso 10 al final, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La idea en esta sección, tanto como los ancianos, los jóvenes, debían ser obedientes a Dios, adornando la doctrina. En las palabras de Santiago, ahí en el capítulo 1, verso 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos que poner entonces en práctica esa doctrina correcta que hemos aprendido. También ahí en Santiago, ahí en el 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿De qué nos sirve tener entonces una doctrina correcta si no la ponemos en práctica? Si no la adornamos, dijera Pablo ahí en el 10 al final. Entonces aquí en estos versos 7 al 10 vamos a ver la necesidad de ser ejemplos y adornar la doctrina. Ahora, pongámonos en los zapatos
de Pablo. Pablo quiere arreglar el problema. Hagan de cuenta, estás aquí y bueno, no hay ningún efecto evangélico. ¿Por qué? Porque la congregación no es sana. ¿Y por qué no es sana? Porque el liderazgo no es sano. Eso es lo que le preocupa a Pablo. Entonces Pablo dice, Tito, vamos a comenzar desde la raíz. ¿Verdad? Debido a que está sucediendo todo esto, vamos a comenzar desde el principio, vamos a corregir, a establecer ancianos. Estas son las calificaciones, Tito. También abusado porque hay falsos. Y luego les dice cómo se deben de comportar las personas, los ancianos, los jóvenes. Vamos a ver también cómo se deben de comportar los esclavos. Entonces son cosas muy prácticas, no es nada tan difícil y eso es lo que vamos a ver. A Pablo dando la instrucción a Tito cómo se deben de ver entonces esas iglesias y obviamente esto aplica también para nosotros aquí. Vayamos entonces al texto, Tito 2, versos 7 al 10, dice así. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquí en los versos 7 y 8 vamos a ver cómo Tito debía ser ejemplo. Ya le dijo Pablo a Tito qué es lo que debe de hacer, pero luego pasa aquí en los versos 7 y 8 y le dice, y tú debes de ser ejemplo. Tú debes de ser ejemplo. Después, en los versos 9 y 10, vemos las instrucciones hacia esos esclavos. Pablo, después de haber entonces instruido a Tito en esa instrucción general hacia ancianos, ancianas, a jovencitos, Tito estaba a cargo ahí, en esa isla. Entonces vemos aquí que Pablo se dirige a Tito en estos dos versículos. Tito era joven, dándole instrucción personal, pero obviamente aplica a todos nosotros. Lo vamos a ver en un momento. Entonces aquí Pablo recalca desde el verso 6 para que vean la conexión que tiene, realmente es una sección completa, lo dividimos en dos estudios por la extensión de todo esto. Queremos explicar de una manera correcta y no irnos a las carreras. Entonces desde el verso 6 dice, aquí Pablo cuando le dice a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y ya en el verso 7 le dice, presentándote tú, Tito, en todo como ejemplo de buenas obras. En todo, no solamente cuando estés en la iglesia, en todo lugar. Preséntate tú como ejemplo. La idea es que Tito debía confrontar, porque dense cuenta, Tito está entonces ahí con esa tarea y le está diciendo a los jóvenes cómo comportarse, ¿verdad? Entonces, no solo con palabras espirituales, sino por medio de su vida de él también. Una vida que correspondiera a la doctrina. Una vida que corresponda con la palabra de Dios, con lo que él proclamaba ser, igual para nosotros. Tito debía vivir como un ejemplo, en otras palabras, Tito como un líder debía ser como esos líderes que Pablo describió en el capítulo 1, ¿recuerdan? Ahora la palabra ejemplo en el griego es una palabra que es tupos. Esta palabra describe algo que al golpear deja una marca, deja una impresión y el punto es que deja una copia del original. Hay una escritura ahí en Mateo 16:24. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser cristiano, dice, niéguese a sí mismo, o sea, pare de estar pensando que por sus propias obras se va a salvar. Y luego dice, tome su cruz, eso quiere decir, esté dispuesto hasta dar la vida. Y la palabra importante que quiero transmitir es, y sígame, imíteme, dice, viva como yo. Debemos entonces ser unas copias del Señor Jesús, como Él vivió. Ahí en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Sean copias de mí, así como yo de Cristo. Y la idea de nuevo es que Tito debía ser un ejemplo con sus palabras y también con su forma de vivir, con su comportamiento día a día, no solamente el domingo. El Señor dijo que los hipócritas dicen y no hacen. Básicamente Pablo le está diciendo a Tito, tú no tienes que ser un hipócrita. Ahí en Mateo 23:3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí en 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿cómo? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Misma idea que le está diciendo a Tito, también a Timoteo. Preséntense ustedes como ejemplos. Y es lo que nosotros, si proclamamos ser cristianos, entonces diría Santiago, ¿dónde están las evidencias? No solo de palabra, pero de hechos. Y sabemos que no somos perfectos, fallamos. Estamos todavía en un cuerpo no redimido, entonces tenemos fallas, pero la idea es que nosotros cada vez debemos de ser más obedientes, ¿verdad? Y no ser tan desobedientes. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros debemos vivir, que seamos copias de la vida de Jesucristo. ¿Y para qué? Para que la gente mientras ve nuestras vidas, que nosotros imitamos a Cristo, podamos entonces ser esa luz, esa sal, de tal manera que si la gente nos imita o nos copia, estarían copiando las buenas obras de nuestro Señor Jesucristo. Tito debía ser un ejemplo de buenas obras. Cuando dice ahí en el verso 7, buenas obras, no se refiere a algo superficial, sino a aquello que posee bondad, nobleza, rectitud, excelencia genuina e inerrante, alguien de integridad. Las obras de Tito debían ser reflejos verdaderos de lo que él predica y enseña. De igual manera, nosotros, los cristianos, somos hechura divina, dice ahí en Efesios, y han sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ahí en Efesios 2:10. Aquí estamos hablando de poner en práctica lo que creemos y lo que enseñamos. Familia, démonos cuenta, o sea, no es fácil, no es fácil, ¿verdad? Recuerden las palabras de Pablo, ahí en 7 de Romanos, porque lo que quiero o debo hacer no lo hago. Mismo Pablo. Entonces estamos en un cuerpo, en una lucha, batallamos, no es fácil, ¿verdad? Pero esas buenas obras deben de ser manifestadas en nuestra vida. En muchas ocasiones lo hemos mencionado, ese fruto del Espíritu Santo, que Gálatas 5:22 y 23 dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y yo en muchas ocasiones lo he mencionado y nos da risa, pero qué paciente soy yo cuando todo está bien, pero qué tal cuando todo está mal.
Y a veces decimos, Señor, dame paciencia, oro porque me des paciencia. Y cuando Dios te presenta a alguien que te impacienta, entonces dices tú, ay, es ahí entonces donde debe de mostrarse, debe de manifestarse ese fruto del Espíritu, que eres entonces paciente. Pero ¿cómo vas a manifestar ese fruto cuando nadie te impacienta? Todo el tiempo todo está bien, ¿verdad? Ah, qué paz tengo yo cuando todo está bien. Pero ¿qué tal cuando las cosas están de cabeza? Se manifiesta eso en nuestras vidas. Entonces eso es a lo que se refiere. También a esos atributos comunicables del Señor Jesús, gracia, misericordia. Así como el Señor mostró gracia a nosotros, nosotros mostramos gracia a otros. Misericordia. ¿Se dan cuenta? Pablo le está diciendo a Tito, Tito, tú debes de ser ejemplo de todos esos atributos de la gloria de Dios. Cantamos de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es el conjunto de verdades, de atributos del Señor Jesús. El mismo Señor Jesús dijo, nadie ha visto a Dios, pero lo ven a través de mí. Y de igual manera, esas personas deben de ver al Señor en nuestras vidas porque somos obedientes, porque nuestras vidas manifiestan esos frutos del Espíritu. También Tito debía ser un ejemplo, ¿verdad? Presentándose, sí, tú en todo como ejemplo de buenas obras, pero luego dice también ahí en el verso 7, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Lo más posible es que Pablo está urgiendo a este joven anciano, Tito, que se asegurara de predicar la sana doctrina, de la cual ya Pablo le había mencionado ahí en el 1.9 y en el 2.1. Recordemos, en cuanto a esos requisitos a los ancianos, dice que debería ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y ahí en el 2.1 le dice, pero tú habla, no nomás en la iglesia, donde quiera que estés, en la casa de un amigo, en el parque, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo subraya aquí ciertos elementos de esa enseñanza que debían ser ejemplares en la vida de Tito y en la vida de todo anciano. Realmente, cuando hablamos en el capítulo 2 de esos ancianos y jóvenes, existe un paralelismo en cuanto a los requisitos de los ancianos y líderes, excepto la enseñanza. Pero todos como creyentes deberíamos de tener estas cualidades. Y dice así, integridad. No solo en buenas obras, en enseñanza, y luego dice en integridad. Esa palabra describe literalmente integridad, alguien no corrupto, que no sea alguien vil moralmente. Ahí en 2 de Pedro 2.19, hablando de estos falsos, que a veces todos vemos de repente ahí por televisión, dice, les prometen libertad. Estos falsos prometen libertad. Dice, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Son corruptos, no tienen integridad. ¿Verdad? El punto aquí es que Tito debía enseñar la palabra pura, honesta, sin error. Ahí en 2 de Timoteo 2.15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mismo verso me gustó, como dice la traducción lenguaje actual, y dice así, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Como ya lo dijimos, el punto de todo este libro es que la sana doctrina produce vidas santas.
La sana doctrina produce vidas santificadas, ¿verdad? La doctrina equivocada era lo que estaba sucediendo ahí en las islas en Creta, producían personas sin fruto, ¿verdad? Tito debía presentarse entonces como ejemplo también enseñando, mostrando integridad, y luego dice ahí seriedad. Esa palabra seriedad describe a un hombre que lleva una vida fijada en Dios, que honra, esta persona es seria, honra todo lo que le honra a Dios, ¿verdad? Él valora todo lo que honra a Dios, como lo indica Pablo ahí en Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora, no me malentiendan, la seriedad no excluye el sentido del humor. No es que alguien que sea serio significa que debe estar serio así como con cara de pistola cargada, que no se le puede ni decir nada. No estamos hablando de eso. Significa que los hombres cristianos deben de ser capaces de distinguir entre lo que es importante y lo que es no importante, lo que es vano, ¿verdad? Cuando venimos a estudiar, cuando venimos a escuchar, debemos comprender que son asuntos importantes, serios, ¿verdad? Un anciano, un cristiano, debía saber cuándo no decir un chiste, ¿verdad? No es que los chistes estén mal, pero este anciano entiende y dice, bueno, ahorita no es tiempo para un chiste, ¿verdad? Debe ser serio. Y necesitamos mostrar esa seriedad. Un ministro fiel se caracteriza por eso, porque es serio, ¿verdad? Sabe a qué tiempo darle importancia a las cosas. Tito debía presentarse entonces como ejemplo en buenas obras, en la enseñanza, en la integridad, en la seriedad y también, verso 8, en palabra sana e irreprochable. La idea aquí es que una enseñanza sana, apropiada, ahí en Efesios 4:29, fíjense, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. La que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 5:3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, de nuevo Tito debía no solo hablar palabra sana y reprochable desde el púlpito. La idea aquí es que la manera de hablar de Tito fuese enseñanza formal o conversación informal, donde quiera que estuviera Tito, debía ser sana, saludable, edificante, apropiada e irreprochable. Ese debería ser el comportamiento de Tito. O sea, dense cuenta que Pablo está encomendando a Tito y Pablo tiene tanto interés en que empiece todo bien. Pablo no decía, bueno, no le hace que falles aquí, vámonos recio. No. ¿Por qué? Porque recuerden que entonces todo eso debería de tener un efecto evangélico. ¿Cómo vamos entonces a evangelizar cuando nuestra vida no concuerda con lo que decimos? La gente va a decir, y lo explicaremos en un momento, no me quiero adelantar, esta clase de conversación virtuosa o coherente de la marca segura, esa es la marca segura de un hombre espiritual auténtico. A lo mejor alguien dirá aquí, bueno, eso es para los pastores, para los maestros, no para mí. Ahí Pablo, como estas son cartas pastorales, ahí está hablándole a los pastores.
Todos de alguna manera enseñamos, ¿sí o no? Yo cada que estoy aquí, mi intención es querer explicar lo más correcto posible de una forma que lo entiendan, porque si lo entiendes, si dicen, ya entendí, ya esta parte no la entendí, ahora sí ya la entendí. ¿Y qué va a pasar? Que entonces vas a poder ir y a explicarle a lo mejor a tus hermanos, a tus hijos, al vecino, a lo mejor al compañero de trabajo, le vas a poder explicar correctamente. Entonces todos de alguna manera predicamos. A lo mejor no lo haces como de aquí, pero en tu casa. Y lo más importante es que expliques correctamente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que realmente, cuál fue la intención de este autor de lo que le quiso decir a la audiencia original? Porque, como lo he mencionado en algunas otras ocasiones, ha habido personas que dicen, bueno, a ti la Biblia te habla de un modo, a mí de otro. No. Hay una sola interpretación, pero sí hay diferentes aplicaciones. Entonces tenemos que, esa es mi intención cada que estoy aquí, tratar de explicarles lo más correcto posible para que entonces sean edificados y puedan entonces ir y compartir con la familia, con los amigos. ¿Cuál sería el efecto? Verso 8, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La frase de modo que el adversario se avergüence, adversario no necesariamente se refiere a Satanás, sino a todo aquel que se opone. Para que todo aquel que se oponga. Y la idea es que cualquiera que se opone se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. No hay forma de acusarle. Esta persona, o sea, sí se dan cuenta en ocasiones que está alguien vigilándote a ver si dices algo mal para acusarte. Entonces ese adversario, ese que se opone, dice, uy, no hay nada de qué acusarle. Se avergüenza. Ahí en primera de Pedro 2, en el verso 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, que comportándote como cristiano, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Del comentario MacArthur, y cito, la virtud, pureza moral y piedad genuina de los creyentes cuyas vidas dan prueba indudable de la verdad y de la palabra de Dios y el poder de Cristo para redimir a seres humanos del pecado, eso es lo que silencia a los críticos y hace creíble el Evangelio. Fin de la cita. Lo hemos visto y lo he mencionado en otras ocasiones. Todos conocemos personas que han sido transformadas por la palabra de Dios. Todos conocemos personas, a lo mejor tu hermano, tu tío, tu papá, tu hijo, que de repente, no obviamente en cuestión de una semana, pero te desconocen, dicen, bueno, esta persona a lo mejor se drogaba, a lo mejor tomaba, era muy mal hablado, y lo ves y está transformado. Está transformado. Entonces queremos agradar a Dios, debemos de ser ejemplos, vivir vidas que reflejan el carácter de Cristo. Ahora Pablo da instrucción que un verdadero cristiano adorna la doctrina. Después de que Pablo instruye en esas 4 categorías, ¿verdad? Recuerdan, ancianos, ancianas, jóvenes mujeres, jóvenes hombres, obviamente incluyendo a Tito, le dijo cómo debería comportarse. Tito debía ser ejemplo, presentarse como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, en la integridad, en seriedad, palabra sana e irreprochable, y que de esa manera el adversario se avergonzaría y no tendría nada malo que decir de vosotros. Ahí estamos todos debemos de seguir ese ejemplo,
Aquí entonces Pablo pasa a dar instrucción a esa quinta categoría que son los esclavos. Y aquí nos encontramos con un tema muy debatido. ¿Cuál es la esclavitud? No nos vamos a meter tanto en la esclavitud. Si alguien después del servicio puede pasar y platicamos un poquito más de la esclavitud. Ahí en los versos 9 y 10 dice, exhorta a los siervos, esclavos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Les leo también del comentario MacArthur y cito, la enseñanza del Nuevo Testamento no se enfoca en reformar y reestructurar sistemas humanos, los cuales nunca son la raíz causante de los problemas humanos. La cuestión problemática siempre es el corazón del hombre, que al ser malvado, corrompe hasta los mejores sistemas y al ser justo, mejora hasta los peores. Si los corazones pecaminosos de los hombres no son cambiados, siempre van a encontrar maneras de oprimir a otros, sin importar que exista o no la esclavitud como tal. Fin de la cita. El problema está en el corazón del ser humano. Romanos 3. Aquí en Tito 2, 9 al 10, Pablo presenta algunas cualidades que deben distinguir o caracterizar entonces a esos siervos, a todo creyente, en nuestro contexto, a un trabajador, a un empleado. Verso 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Ahí en primera de Pedro 2:18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Efesios 6:5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. La Biblia nos llama a exaltar a Cristo por medio de nuestro testimonio. El punto es de que tú puedes entrar a lo mejor a una empresa a trabajar y no decir que eres cristiano, pero tus hechos lo van a demostrar. Esta persona diario llega a tiempo y se va a la hora que se debe de ir. Es muy trabajador, respetuoso, ¿verdad? Hace todo por agradar a Dios y a su amo, a su patrón. Y no ha dicho que es cristiano. Y este patrón dice, esta persona es diferente. ¿Qué está pasando con él? ¿Quién eres tú? Entonces esta persona dice, soy cristiano. Y entonces la persona dice, wow. Ahora si dices tú, yo soy cristiano, entras al trabajo, yo soy cristiano, pero te comportas, llegas tarde, eres baquetón. ¿Entiendes la palabra baquetón? Entonces, ¿qué ejemplo estás dando? ¿Qué ejemplo? No hay efecto evangélico. Va a decir el patrón, mira, este es cristiano. Así se comportarán tal vez todos. Agradar a Dios por medio de agradar a esos amos o patrones. Agradar a Dios se adorna al buscar agradar también a los hombres, a esas autoridades terrenales que Dios estableció. También, verso 9, que se sujetan a sus amos y luego dice que agraden en todo. En segundo lugar, un esclavo, un trabajador cristiano debería agradar a sus amos en todo. Se traduce euarestos, que en el Nuevo Testamento casi siempre se empleaba con relación a ser aceptables
y agradables para Dios. Misma idea. ¿Verdad? No, dices, puedes decir, bueno, yo soy agradable al Señor, pero a este patrón no. Al patrón no. No, no. Misma idea, debe de ser así. Ahí en 1 Timoteo 6, 1 y 2 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Es lo que acabamos de explicar. ¿Cuándo entonces es blasfemado? Cuando no nos comportamos como tal. Porque entonces estas personas que no son creyentes van a decir, mira, su Dios, ¿qué tiene? Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. No es que dices, bueno, ¿verdad? Mi patrón es mi hermano en Cristo. Voy a llegar tarde. ¿Al cabo qué? Es mi hermano, no me va a decir nada. Me voy a llevar esta cosa. Al cabo, es mi hermano. No los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. En tercer lugar, los trabajadores cristianos debían ser respetuosos a sus empleadores, no siendo respondones. Una palabra que es, bueno, ¿qué respondón? Salió respondón este. Que no sean respondones. Pablo usa el mismo verbo ahí en el 1:9 en relación a los miembros de la iglesia que quieren contradecir la sana enseñanza. Ahí en Tito 1:9, hablando de estos líderes, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que también puedan exhortar con sana doctrina, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen y convencer a los respondones. No debemos de ser respondones. En cuarto lugar, un trabajador cristiano debía mostrar su honestidad. Verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Qué quiere decir esto? La palabra defraudar describe a una persona que no es confiable. Una persona que roba, que desfalca. El punto aquí es que un comportamiento de este tipo no va a adornar la doctrina de Dios, va a ser lo contrario. Un cristiano debía adornar la doctrina como siendo honesto con su patrón, con su empleador. ¿Verdad? Adornar la doctrina. La palabra fieles en todo es una característica que describe la virtud tan valiosa que es la lealtad. Alguien leal, fiel, digno de confianza. A lo mejor hay alguien aquí así, o deberíamos de ser así. ¿Verdad? Alguien que el patrón dice, ¿sabes qué? Me voy por un mes. Ahí te quedas, encargado. Confío en ti totalmente. Sé que no vas a robar, sé que no vas a desfalcar. No como aquel que dice, bueno, le dejé el negocio a mi empleado y nos fuimos a la quiebra. Es la cualidad de una persona de la cual se puede depender, como el Señor. Dependemos del Señor y Él es fiel. Así no esté siendo observado por el amo o el empleador, ¿verdad? No me está viendo ahorita. Obviamente debían ser fieles a Dios, pero también debían ser confiables a sus amos. Como José con Potifar, ¿recuerdan esa historia? Ahí en Génesis 39, Potifar hizo a José mayordomo de su casa, entregó en su poder todo lo que tenía, al grado que Potifar no se preocupaba de nada. ¿Por qué? Porque José había adornado su doctrina y Potifar le tenía confianza. Potifar conocía el carácter y el testimonio de José. ¿Cuál es el resultado de ser fiel en todo? Para que en todo adornen la doctrina
de Dios nuestro Salvador. Adornen es una palabra que en el griego es un término, dice cosmeo, más o menos se van a dar cuenta a dónde vamos, cosmeo, donde obtenemos la palabra cosméticos, sustancias naturales o artificiales que las mujeres y algunos hombres hoy en día, ¿verdad?, utilizan para hacer más atractivo su aspecto físico. La idea es adornar con maquillaje, también con joyas, con el propósito de desplegar al máximo su belleza. Cuando vemos, estemos donde estemos aquí a lo mejor, y entra un hombre guapo, ¿verdad?, o una mujer muy bonita, y aparte se adorna, trae accesorios, maquillaje, el hombre con su corbata bien peinado, está adornando algo que ya es hermoso. Y la gente voltea porque llama la atención. ¿Qué estamos queriendo decir? Así debe de llamar la atención nuestro comportamiento. Que llame la atención. Que aquel que no conoce del Señor al ver nuestro comportamiento diga, wow, esa es la idea. Hacer algo que ya es hermoso todavía más al adornarlo, al punto que si alguien nos ve, pueda entonces decir, wow. ¿Verdad? Porque a lo mejor todos, la mayoría ha tenido situaciones así donde cuando personas a veces no saben distinguir y simplemente generalizan y dicen, mira, esos son cristianos, son igual que ustedes, pero no han visto si adornan la doctrina o no, simplemente asumen. Y se supone que nosotros debemos adornar esa doctrina, ¿verdad?, como en Santiago, esa fe sin obras es muerta. ¿De qué nos sirve tener entonces una doctrina correcta si no está siendo adornada, si no estamos viviendo como debería de ser? Así debería ser nuestra forma de vivir, siendo obedientes, adornando esa doctrina. Y sabemos que Pablo no está hablando de adornos físicos, ¿verdad? Como lo acabamos de explicar, obviamente es solo una ilustración. Es solo una ilustración que enseña una verdad. Lo que hace a la iglesia o al creyente atractivo, influyente y que tiene un efecto evangélico para la honra y la gloria del Señor son esas virtudes, esa santidad de las personas, de estos cristianos. Por lo tanto, los hijos de Dios deben conducirse de tal modo que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Que llamemos la atención. Entonces, de nuevo, enfatizo el hecho de que Pablo está diciéndole a Tito, Tito es importante. Pero otra vez no es cuestión de que, bueno, hay más o menos. No, porque Pablo sabe el efecto evangélico o no evangélico que estaba sucediendo en las islas ahí en Creta. No había efecto evangélico, ¿por qué? Porque la doctrina era cangrena, no se estaba enseñando correctamente, por lo tanto la congregación estaba enferma espiritualmente y no tenía un efecto evangélico. Entonces era importante entonces para Pablo decir, no, vamos a empezar desde abajo, vamos a nombrar a maestros, a pastores calificados. Si no reúnen estos requisitos, no califican, porque es importante empezar desde abajo bien, para que entonces la congregación sea beneficiada, sea santificada. Y de tal manera que el comportamiento de estas personas entonces va a adornar la doctrina y va a tener un efecto evangélico. Hasta ese punto vamos, ¿verdad? Recuerden al principio lo que dijo Pablo. ¿Cuál era su intención? De predicar la palabra de verdad
a todos aquellos que habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Estas personas, al oír la palabra de Dios, a lo mejor no en ese instante, pero iban a venir en arrepentimiento y fe al Señor. Y a través de una vida de santificación, de escuchar la palabra, iban a ser transformados. Ese es todo, es en base a esa verdad entonces que el libro de Tito hace sentido. Y al final del capítulo 2 y en el 3 vamos a ver cómo debemos responder entonces a esa gracia que el Señor ha derramado. Siempre menciono yo que aunque sean situaciones difíciles, todo obra para bien. En televisión salía una vez un anuncio que decía, el niño no quería comer cierta comida y le decía a la mamá, es por tu bien. Y el niño no le gustaba. Y en realidad así es. En ocasiones suceden cosas que no nos gustan. Y dice el Señor, es por tu bien. Es una expresión de misericordia cuando el Señor nos reprende, porque qué padre ve a su hijo que va hacia el hoyo y no le avisa, no le dice, estás mal, abusado. Realmente es una expresión de misericordia de parte de Dios. Enseñarnos todas estas verdades para que entonces sepamos y evaluemos nuestras vidas. De nuevo, no malentiendan, no estamos hablando de perfección, porque si fuera así nadie calificamos. El único perfecto aquí fue el Señor Jesús cuando anduvo en la tierra. De ahí en más, todos realmente estamos mal y dependemos de la gracia y la misericordia del Señor. El hecho de que tú y yo hayamos venido en arrepentimiento y fe al Señor no es porque somos listos, es porque el Señor le plació enseñarnos, abrirnos esta cabeza testaruda que no quiere buscar al Señor. ¿Verdad? Juan 6:44, nadie viene a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre que me envió no lo arrastrare a fuerzas y lo trajere porque no quiere. Y cuando digo eso siempre me acuerdo de cuando mi mamá de chiquito nos quería bañar y nadie quería decir, ándale a bañarle, porque mira cómo está el pescuezo. Y te arrastraban. Esa es la idea, de que el Señor Jesús, no queremos ver nada con el Señor, y Él nos trae. Y eso es lo que dice el Señor Jesús, nadie viene a mí, nadie, si el Padre que me envió no los trajere. Entonces, también, para concluir, la marca de un creyente, ¿cuál es? Yo creo que muchos saben. ¿Cuál es la marca de un creyente? Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La idea es que las personas vean a Dios por nuestro testimonio, por lo que decimos, por lo que hacemos, que concuerde. Y es el propósito. Si decimos y hacemos, tendremos un efecto evangélico. Así es como vemos en sí de una vista panorámica todo el libro. Y es importante, yo en muchas ocasiones les he dicho, cuando lean su Biblia, es muy importante que lean, si tienen su Biblia que tiene la introducción, que tiene ¿verdad? Temas teológicos, contexto cultural, contexto, hasta el contexto gramatical. ¿Qué significan las palabras? Entonces va a hacer sentido todo el libro que vas a leer. No te brinques esa parte. No te brinques la introducción, porque ahí se explica quién escribió la carta y cuál era el propósito de esa carta. Es muy importante, ¿verdad? Si tienen una Biblia de estudio, hagan eso. Hagan eso cada que abran la palabra. Obviamente venimos y oramos, Señor, dame el entendimiento. Si puedes entender, si has entendido la palabra de Dios, debemos estar agradecidos, porque si la entendimos no fue porque somos tan listos, es porque el Señor nos concedió entendimiento. Si no, no entendiéramos nada. Es porque el Señor nos concedió en su gracia y su misericordia entender.
Y el ejemplo a veces que yo doy cuando, en algún libro, si yo les mostrara un rompecabezas, no les muestro la foto, si es de un paisaje, una casa o el mar, y se los volteo y les digo, ármenlo, no van a tener ni idea. Pero si les enseño la foto y ya les digo que lo armen, ustedes ya van a tener una idea qué es. A eso me refiero yo cuando se lee la introducción de tal libro. Ya vas a tener una idea cuál es el propósito. Y entonces se va a hacer sentido el libro que estás leyendo, ¿verdad? Pero entonces de nuevo aquí estamos viendo que fueron instrucciones muy prácticas, no fue nada del otro mundo. Es lo que Pablo está diciendo a Tito. Esta es la forma en que se debe comportar las personas. Tú ponte como ejemplo, ¿verdad? Tú ponte como ejemplo y también otra vez les enseña a los esclavos cómo se deben de comportar, ¿verdad? Próximo estudio para aquellos que toman notas. Cuando estemos la próxima vez en Tito vamos a ver capítulo 2, versos 11 al 14 y para la honra y la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar y terminamos. Señor Santo, te agradecemos, Padre, por tu misericordia, por tu paciencia, Señor. Padre Santo, permite, Señor, concédenos ese entendimiento y también esa fortaleza de que pase lo que pase, Señor, en nuestras vidas, continuemos por tu gracia y tu misericordia, continuemos creyendo y confiando en ti, Señor. No solo cuando todo vaya bien, porque sabemos que todo lo usas en tu providencia, Señor, para transformar nuestras vidas a la imagen de tu Hijo. Ten compasión de nosotros, tenos paciencia. Señor, después del servicio, llévanos con bien, Padre Santo, a donde quiera que vayamos, Señor. Haya sido tú honrado y glorificado y tu pueblo edificado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. El Señor los bendiga.